Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac, que trabajamos con tanta ilusión semana tras semana para llevaros temas que os puedan interesar, en los que a ser posible aprendamos algo y donde siempre que sea necesario podamos llamar a alguien que entienda de lo que estamos hablando para que no sea nuestra palabra contra la de los clickbait, contra los titulares sensacionalistas. Hoy, como veis ya por el título, pues hemos llamado a nuestro perito forense informático de cabecera, el de la científica, que dicen en las películas, que es el que viene a contarnos aquí los entresijos de lo que hay y de lo que no hay, de lo que es y de lo que no es. Y desgraciadamente en España, en estos tiempos, la informática, los dispositivos que se borran, los mensajes que se publican, pues parece que están a la orden del día. Y aunque no sea un tema estrictamente de su interés, pero sí es algo que me gustaría que me contara si es que esto es así, si es pura coincidencia o si es así. Como ya sabéis, vamos a hablar momentáneamente al menos del fiscal de España y de toda esta panda que tenemos, que mires a donde mires, pues dan un poquito de vergüenza ajena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. José Luis, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Alf? Muy bien, estamos bien, muy divertido las noticias. Sí, está todo... Está intenso, ¿eh? Está intenso. Sí, está todo muy intenso, a todos los niveles. No solo a nivel local, sino a nivel internacional. Está súper interesante todo. Y entonces ahí hay donde hay chicha. Es lo que nos gusta, donde hay pollón, hay chicha. Vamos a ver, obviando el hecho de que el fiscal general del Estado esté siendo investigado, que eso ya es para otro tipo de podcast y para otro momento, pero ya es un dato sobre cómo está el tema. Se ha dado la coincidencia de que, estando investigado, cambió de móvil y se borró el anterior, donde presuntamente estaban las pruebas. Claro, para mí, y supongo que por mí y por mis compañeros, que somos todos meros espectadores de este teatrillo, de este sainete, de esta opereta que nos ejecutan día tras día nuestros políticos, a mí me llama la atención que una persona que está siendo investigada casualmente se borre su móvil en los días en los que lo tenía que entregar como prueba para que pudieran ver qué es lo que había dentro. Pero también en otras ocasiones que hemos hablado me ha dicho que los protocolos están fijados y que cuando te toca, precisamente recordemos que a nuestro presidente le instalaron Pegasus presuntamente porque no lo cambió a tiempo, o estuvo con el Pegasus instalado porque como no lo entregaba, pues nadie le pudo detectar que lo tenía instalado, con lo cual se supone que le robaron datos y que a lo mejor de aquellos lodos vienen otros barros, ¿no? Cuéntame un poco desde tu punto de vista de perito informático, ¿esto cómo es? ¿Es así? ¿Es pura coincidencia? Bueno, ¿Hay algo rarillo en esto? Eso más como perito, es más como responsable de ciberseguridad de una entidad pública o una entidad privada. Sí. Vamos a ver, es que has dicho muchísimas cosas. Sí que es cierto que para gente VIP, muy importante, uno de los protocolos que es cambiar el móvil cada X tiempo, ¿vale? Porque si utilizan vulnerabilidades, como hemos hablado en otras ocasiones, Zero Day, por ejemplo con el Pegasus, lo que se hace, y de hecho lo hace algún presidente de algún gobierno, es cada X tiempo le cambian el dispositivo, se lo analizan y le dan uno nuevo, ¿vale? Para que no haya, digamos, ningún software malicioso, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como comentabas, el protocolo de borrado seguro, que se hace menciones, por ejemplo, en dispositivos móviles, etcétera, eso lo que implica que se eliminas el dispositivo móvil que no estás usando y no vas a usar. Pero cuando tú haces el traspaso de información, salvo que haya un problema, y en los iPhones normalmente no hay ese problema, ¿vale? Y en otros dispositivos que no son iPhone también, lo que haces es una transferencia de la información que tiene y de las aplicaciones y tienes toda esa información, ¿vale? Entonces, lo que no sabemos y nadie ha dicho es si es un protocolo de borrado seguro en el cual
porque es una persona súper importante y entonces puede tener un software malicioso para saber lo que está opinando dicha persona, ¿vale? Y las investigaciones que estén haciendo. Y otra cosa, que eso no se llama el protocolo de borrado seguro, tiene otro tipo de nombre que al final es un cambio de terminal por temas de que no haya un malware dentro de dicho terminal, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿es normal? En ciertas situaciones sí. En España, si el presidente no lo tenía, pues a lo mejor, como tú dices, se aprendió la lección, y espero que al presidente, igual que a otros altos cargos del gobierno, se lo estén cambiando cada 6 meses. Pero no sabemos si es cada 6 meses, cada año o cada cierto tiempo. Claro, pero si te dan un dispositivo nuevo, te dan un dispositivo verbatim, o sea que es un calco exacto de lo que tenías en el anterior, porque no va a ser la unidad que lo analice la que decida que borras y que no. Si te borran algo, tú le tendrás que decir eso, no me lo pases. Eso es lo que debería de ser, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú haces un copiado de todas las aplicaciones completas, otra cosa es que tú puedas verlo y después eliminar ciertas cosas, ¿vale? Que eso en dispositivos iPhone es más complicado, como bien sabes, ¿vale? Pero la situación es divertida, porque sí que es cierto que ha habido otra responsable de Fiscalía que ha dicho que ese protocolo no existe. Entonces, a ver qué de los dos tiene razón. Si no existe, obviamente tienes toda la información y todo el copiado, ¿vale? Si existe, que no vamos a meter en tela y que lo dude, porque tendrá que meter las evidencias el fiscal que está investigado, pues será así. Pero por ahora las evidencias que yo sepa no están. Bueno, o sea que por ahí vemos oscuro. sí, que no es una línea lógica de actuación. Hay demasiados tal vez o a lo mejor, o puede ser, en vez de ser en este tipo de cosas donde nos movemos con certezas. El fiscal normalmente debería, el fiscal general del Estado, o sea, el jefe de todos los fiscales, debería estar siempre limpio como una patena. Bueno, todo el mundo debería estar limpio como una patena, no solo todo el mundo, pero los que tienen que dar ejemplo. Y el gobierno, cualquier político de la índole que sea, tiene que dar ejemplo. Y tiene que ser coherente, obviamente. Claro. Entonces, que en este caso, que además está siendo investigado con razón o sin razón, eso ya yo no tengo ni los conocimientos ni los datos como para saber si tienen razón o no para investigarle. Pero si estás en una investigación, lo normal sería que pusieras todo lo posible para que hubiera las menores sombras sobre tu actuación. De todas maneras, sí que hay maneras de poder recuperarlo. Depende de los protocolos que hayan tenido, porque tú, como bien sabes, se hacen copias de seguridad o normalmente se deben hacer copias de seguridad, ¿vale? Tanto los dispositivos como los portátiles, para no perder esa información. Entonces, depende de si se hace la copia de seguridad en modo cloud o tienen otro tipo de digamos, de artilugios o de sistemas, pues podría recuperarse por ahí, ¿vale? Si no, existen herramientas israelíes muy buenas como Celebrate, después tenemos Belkasoft, que es europea, tenemos Magnet, etcétera. La mejor de todas es Celebrate, es una de las mejores, también son bastante tontitos, nosotros la tenemos y la hemos tenido, y para nosotros es una de las mejores. Después Belkasoft no está mal y Magnet también está bastante bien. Digamos, para analizar dispositivos móviles, ¿vale? Así como para analizar lo que son después la parte de cloud. Vale. Y entonces con eso, tema, porque siempre, yo por ejemplo, a mí no me gusta hacer copias de seguridad del WhatsApp, porque el WhatsApp intento no usarlo porque para mí es un medio no seguro. Así que, obviamente, la implantación del WhatsApp en España es más del 70%, y entonces sí que es cierto, pues al final te conectas con la gente, pero cuando tienes, por ejemplo, hay compañías como Iberia que te permite hacer lo que es el check-in cuando vas a volar, y yo no lo hago, por ahí no me gusta, ¿vale? Prefiero la página web o hacerlo desde la propia app de Iberia. Sobre todo porque WhatsApp, que era la herramienta de comunicación que ha habido en estas conversaciones, según parece y según los medios de comunicación, el problema que tiene es una herramienta, más que una herramienta, es una red social, ¿vale? Hay que tener claro que es una red social donde la información está en Europa si utilizas el WhatsApp Business, pero si utilizas el WhatsApp normal está en Estados Unidos, y protección de datos y otras cosas, pues
ya sabemos cómo funciona lo que es Estados Unidos. Pero ¿no se supone que WhatsApp está cifrado de extremo a extremo? Está de extremo a extremo, es cierto, ¿vale? Pero sí que se puede obtener la información cuando haces forensic, y así lo hacemos. Hay diferentes metodologías de manera manual o de manera automática con herramientas tipo Celebrate, ¿vale? Y a priori lo que dice en WhatsApp, o Meta en este caso, es que dicha información queda entre los extremos, no se lo queda, ¿vale? Digamos, la operadora en este caso sería Meta. Pero los registros de transacciones, obviamente, o de los movimientos deberían de tenerlos. No el contenido, pero sí que ha habido comunicación entre tal número y tal número, ¿vale? Ya. Otro tema que también está de actualidad, porque también es de esas cosas que uno, pues eso, no da crédito. Yo no entiendo, como ciudadano, no entiendo la necesidad, más que escudada en la ambición. Pero el caso es que la mujer del presidente también ha estado en los papeles por un tema de un software, de la propiedad del software, del registro del software. ¿Eso es algo en lo que tú puedas aportar? Sí, podemos hablar de temas de propiedad intelectual, ¿vale? Pero antes de eso, hay una cosa de la parte de fiscalía. En España, la fase de instrucción, o sea, quien investiga es el juez instructor. Sí que es cierto que se estaba hablando que querían hacer una reforma hace unos meses o hace un tiempo pasado, que querían que fuese fiscalía, como en otros países, ¿vale? Pero yo siempre he sido de la opinión que fiscalía es acusación, ¿vale? No investiga. Investiga es el juez de instrucción, que es completamente independiente. Cuando tú eres acusación, aunque seas Ministerio Público, eres acusación. No eres independiente. Entonces, con los hechos, que sea inocente o sea culpable, pero sí que se está en la palestra que fiscalía pues no ha sido todo lo honorable, que es una palabra usada hace muchos años, pues a lo mejor hay que plantearse si queremos que Fiscalía realice las investigaciones en la fase de instrucción, ¿vale? En temas penales. De hecho, nosotros estamos en casos en otros países donde es Fiscalía y la verdad, con la experiencia donde es el juez instructor el que hace la investigación, ¿vale? La fase de instrucción, como se llama, en temas penales, o Fiscalía, la experiencia me inclino a la metodología que nosotros tenemos. Los procesos que nosotros tenemos, para mí, aparte de los fallos que pueda tener, porque al final son personas, podemos equivocarnos y siempre puede haber algún error. Recientemente estuve en alguno, en donde pasó la fase de instrucción, llegó a juicio oral y tuvo que volver no a instrucción, sino diciendo que no tenía sentido porque habían acusado a unos policías judiciales de una manera absurda, sin sentido y con evidencias informáticas manipuladas, ¿vale? Pero yo creo que el juez instructor tenemos que seguir con ese modelo que tenemos actualmente. Que hay que traer a colación la frase que ahora se repite continuamente, que es la de la politización de la justicia. Si el juez, o sea, si el fiscal está nombrado o incitado o recomendado por el partido gobernante, normalmente es probable que tienda a defender los intereses del partido gobernante, o por lo menos a no ser imparcial ante posibles casos que pudieran afectar al partido que le ha puesto ahí, ¿no? Yo ahí no estoy de acuerdo del todo y explico el porqué. Sí que es cierto que obviamente pues hay jueces progresistas, jueces legales, etcétera, pero no es la primera vez, y lo hemos visto recientemente en sentencias o en el cual un juez progresista ha ido contra quien lo ha nombrado, ¿vale? Al final el juez es independiente. Tú obviamente son personas humanas. Yo puedo ser partidista, puedo ser de un partido político, etcétera, y puedo tener una manera de pensar, pero al final, yo siempre digo, yo al final, si soy perito judicial, soy independiente. Tanto me da que me pille un partido, que me pille otro o tal, aunque no esté de acuerdo, ¿vale? Y somos independientes, tenemos que ser profesionales. Entonces,
yo creo que lo que tenemos, que es mejorable, todo es mejorable en esta vida, que yo creo la mejora continua, por eso tenemos la ISO 9000, 27, la 14000, etcétera, tanto en calidad como calidad medioambiental, calidad de ciberseguridad, etcétera, y a nivel justicia, obviamente es mejorable, pero yo creo que tenemos uno de los sistemas de justicia más sanos que en otros países, que es mejorable, todo es mejorable en esta vida, pero sí que es cierto que hay ciertas partidos, personas, como quieras llamarle, que quieren ensuciar la labor que tenemos a nivel justicia y yo creo que es de los mejores que tenemos a nivel internacional. Vale, obviamente puede haber gente mejor y hay sistemas que pueden ser mejores, pero el nuestro no deja mucho que desear que los mejores. Vale, para mí el nuestro es uno de los mejores actualmente. ¿Que puede ser mejorable? Obviamente es mejorable. ¿Que hay personas que son ovejas negras en todo? A nivel partidos, a nivel políticos, a nivel profesionales de cualquier índole. Vale, llámese peritos, llámese policías, llámese jueces, fiscalía. Estamos en un caso en donde pues ya lo contaré cuando finalice la investigación, etcétera, en donde no ha sido lo garantista que debía ser para proteger a unos menores, ¿vale? Que para mí los menores, de hecho este es un caso que lo hacemos pro bono, hace tiempo, que creo que 4 o 5 años que llevamos con este caso, te puedo aproximadamente, y porque para nosotros y para mí lo primero son los menores, la parte más indefensa. Vale, que sea más indefenso y los menores son gente o personajillos, entiéndelo como diminutivo que soy gallego, en el cual tenemos que protegerlos de todo, de todas las cosas malas, lógicamente. Si queremos mejores personas hay que educarlos en el bien. Y entonces, pero ya contaremos este caso cuando finalice. Que te va a gustar bastante, en donde hay cosas rarísimas, pero por eso digo que de pronto te encuentras cosas raras, pero que haya cosas raras como que desaparezca una evidencia, que haya algún auto que no debería de estar en el aspecto, es que no puedo contar porque es un caso que empieza a ser mediático, disculpa. Ya, pues nada. Y entonces, pero yo creo que tenemos uno de los mejores sistemas. Cuando ya finalice, y ya sabes que no me gusta hablar de casos que se esté en plena investigación, sí. Pues muy bien. Ahí te emplazo para que vengas a contárnoslo. Yo en esto tengo que reconocer que afortunadamente tengo cero cultura judicial, porque no he tenido nunca ningún problema, ni cercano ni nada. Entonces yo creo que no he tenido que ir nunca ni a declarar para nadie. O sea, que es que no, que soy un tipo muy aburrido y entonces de esto solo puedo hablar por lo que leo y por lo que escucho, ¿no? Entonces tú dices, pues tenemos uno de los mejores, pues sí, te creo. Todos los mejores. Fenomenal. Hemos visto otros. O sea que tiene sus cosas que pueden ser mejorables. Obviamente todo es mejorable en esta vida. Vale. Pero para mí es uno de los mejores que hay. Pero divertido, tenemos casos divertidos. Recientemente tuvimos lo que comentaba, unos policías judiciales que le acusaron de robar un dispositivo móvil y pasó hasta juicio oral. Y el policía me comentaba, mira, es que yo nunca he ido siempre como policía, nunca he ido como investigado o acusado en este caso, porque ya estaba en la parte de acusado. Y estoy súper nervioso. Digo, normal, te han acusado una cosa que además es que se ve. Hubo 3 informes periciales, ¿vale? Perito del juzgado, perito de las partes, etcétera, en donde todos decían que eran evidencias manipuladas, que lo que había ahí no era verdad. ¿Vale? Entonces, pero eso no implica que... Y pasó. Veo que pones cara de sorprendido. Y nosotros, la primera declaración decía, pero se le decía, pero ¿cómo fue la fase de instrucción? ¿Cómo pasó la fase de instrucción? Digo, eso no lo sabemos. Nosotros no estábamos en fase de instrucción. Nosotros nos hicieron que hicimos el informe, lo hicimos. Y gracias a Dios, en principio parece que dichos policías, aún no salió la sentencia, van a quedar absueltos. ¿Vale? Yeah. Pero las evidencias de que el dispositivo estaba dentro de la comisaría y que tal eran fotografías que te puedes hacer con una captura de pantalla, así de absurdo era. Madre mía.
qué nivelazo. En vez de lo que hablábamos antes, que alababa la parte del juez instructor o la juez instructor, el juez instructor, en vez de preguntarle a la policía, porque tenemos una policía muy buena de delitos telemáticos, igual que crimen organizado, es una de las mejores también a nivel mundial y de referente. En vez de hacer eso, que es lo que se suele hacer, no lo hizo y continuó el proceso porque lo dio por válido unas fotografías que eran manipuladas, estaban completamente manipuladas. Entonces, que hay fallos, obviamente, el sistema tiene fallos. ¿Quién no tiene fallos? Vamos con la propiedad intelectual y el copyright y los software públicos, semipúblicos y de máster. ¿Qué hay, desde el punto de vista informático, qué hay en esta movida de que a la mujer del presidente la fichen para dar un máster y ella registre unos dominios y compre un software o encargue un software que luego lo registre? Si yo mal no recuerdo, que lo registra a su nombre, pero luego resulta que no. Y ahí todo el mundo parece que está jugando a esconder están ahí en plan trilero a ver si consigues averiguar dónde está la bolita. A ver, el que ha trabajado ya y trabaja para la universidad sabe que la universidad a veces es demasiado lenta. Entonces sí que es cierto que pues yo no conozco casos de algún compañero que trabaja en la universidad y ha cogido el dominio, pero no para él, lo compra más rápido porque la universidad es una administración pública que para comprar de dominios pues depende de si tiene una empresa, proveedor, etcétera, resulta más fácil. Al final el dominio son 15 euros al año, o sea, no es un coste. Vale. Uh-huh. El tema de propiedad intelectual, que es otro tema que estabas comentando, de desarrollos realizados por empresas tecnológicas, ese realmente es que no se sabe si ha habido desarrollo o no ha habido desarrollo, si lo ha vendido o no lo ha vendido, que es lo que estabas comentando. Lo que sí se sabe es que la web tan pronto tal dejó de aparecer. En temas penales hay una máxima, es decir, si no hay evidencia, no hay delito, ¿vale? Yo no digo que lo haya borrado o se haya borrado igual que en su momento lo del dispositivo de fiscalía para ver que no hay delito, porque siempre hay maneras de encontrar la información. Existe herramientas que no son forenses, que son públicas, en donde tú puedes ver lo que había en una web en el pasado, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay indexadores donde aparece como Web Machine, etcétera, bueno, Time Machine u otras, Domain Tools, etcétera, y tenemos esa información. Entonces no creo que sea por eso, pero lo que es interesante es cuando las empresas hacen contratos y hacen acuerdos para hacer máster o lo que fuera, hay que ver lo que queda recogido, ¿vale? Uno de los que más saben de propiedad intelectual es uno de tus compañeros, sin embargo amigos, el cual te haces a veces el gallego gracias a él. Yo pensé que era gracias a mí, pero lo haces gracias a él, que es el señor Salgado, Víctor Salgado. Sí, sí. Y de leyes de propiedad intelectual es de los que más sabe. La propiedad intelectual, realmente cuando tú desarrollas algo, la propiedad intelectual es de quien lo desarrolla. Vale, pero después tú puedes tener, obviamente, si yo tengo una empresa me tiene contratada para hacer dicho desarrollo y el contrato es de desarrollador y es para lo que es, ¿vale? Y está estipulado, realmente la propiedad se la queda a la empresa porque para eso te han pagado, ¿vale? Y es el que puede vender dicho software, ¿vale? Es lo que suele hacer. Cuando tenemos temas de propiedad intelectual en la cual hay desarrollos hechos por alguien que después se marcha, pero no está contratado como informático desarrollador, sino que está contratado como celador, que he estado en el caso ese, obviamente, todo el desarrollo, después hay temas intrínculos legales que Víctor te los contará mejor, entonces ahí es cuando vas a juicio, empiezas a ver quién ha desarrollado, si lo ha desarrollado tal persona y se lo puede quedar tal persona, ¿vale? No es tan sencillo como estoy contando porque tiene muchos intrínculos legales, depende de muchas cosas, pero te he hecho un resumen, digamos, un burros, un how-to como decíamos antiguamente, ¿vale? Ya. Es decir, yo si desarrollo algo, me contratas tú para tu empresa, ¿vale? Y desarrollo algo, pero el contrato que me has hecho no es de desarrollador, sino, yo que sé, estos genéricos que se ponen de administrativo, etcétera, el desarrollo es mío y no te lo tengo por qué ceder porque no está contratado. Otra cosa es que después hay un contrato mercantil, por eso digo que hay muchas cosas, depende del tipo del copyright que haya, sabes que tenemos copyright, copyleft, puede ser software libre, no, en este caso, tenemos yo doy por interesante. En esto me pasa lo mismo que con los jueces, o sea, no tengo ni idea de los interiores
tal. Pero yo doy por hecho que ese software del que se habla era un software que se usaba en el máster. O sea, los que han cursado el máster habrán usado ese software, esa web o esa lo que sea. No lo sé, yo no. O sea, quiero decir que rastros de si hubo o no hubo tienen que haber, incluso tiene que haber testigos. No he tenido el honor de cursar dicho máster. Tengo ya mucho lío con todo lo que hago. Me encantaría, me he metido en otro lío a nivel universitario que me encanta, en una investigación bastante interesante. Y me encantaría, porque me encanta aprender y de hecho a mí siempre me preguntan ¿por qué das clases en la universidad? ¿Por qué das clases en másters? Etcétera. Digo, porque obviamente yo creo que a mí en la universidad, igual que el centros educativos, cualquier centro educativo en el que he estado, me ha transferido conocimiento y mi deber es transferir conocimiento. De hecho, muchas veces, bueno, a mi mujer tengo broncas con ella porque me dice, pero si no ganas dinero, digo, no gano con dinero. De hecho, pierdo dinero, pero es un hobby y tengo que hacer esa transferencia de conocimiento o intentar hacerla para las siguientes generaciones que vengan y sobre todo porque está en nuestro deber, ¿vale? Si queremos gente mejor, pues es la mejor manera, ¿vale? Entonces sí que es cierto que es una manera de pensar, ¿vale? Y ahí estamos. No, hombre, que al final no todo hay que hacerlo por dinero. Hay cosas que uno sí, ya te comentaba, las hace por muchos casos los hago pro bono. Yo muchos casos los hago por pro afición bono. Y porque El te año divierten, pasado, por cambiar de aires. El año pasado estuvimos en 4 o 5 casos pro bono. Por eso te digo, es decir, pro bono significa casos en donde no se cobra nada y no se gana ni gastos casi de desplazamiento, ni eso. ¿Por qué? Porque hay menores o hay gente que no tiene los medios para poder realizar dichos pagos y ese es el matiz. Vale, entonces entendemos, obviamente no se puede hacer todo pro bono porque yo siempre digo, las empresas son para ganar dinero. Una empresa que no gana dinero no es empresa, para eso crea una asociación, una ONG, etcétera. Claro. Entonces nosotros al final somos un laboratorio que trabajamos para diferentes aseguradoras, empresas privadas, públicas, etcétera, y entonces ese es el matiz. Pero obviamente igual que ganamos dinero para empresa privada o pública, después tenemos la oportunidad de poder hacer casos. ¿Y cómo te llegan esos casos? ¿Te llama alguien y te dice, oye, aquí hay un pobre que pues mira, como no le ayudéis se va a la trena? Pues no, de todo. Al final, ¿Te los encuentras? Muchos consiguen mi teléfono, ¿vale? Que yo ya cuando me llaman por teléfono paso del teléfono muchas veces, ¿vale? De hecho tengo 3 líneas de teléfono, depende del nivel en el que esté. Tengo una solo para, por ejemplo, cuando mi padre se ponía mal o algún familiar tal, y es el único que está activo cuando estoy desaparecido, ¿vale? Pero normalmente me llaman, son 30 años de profesión, empecé con 22 a ser perito judicial sin tener la carrera acabada, ¿vale? Trabajando y colaborando con los cuerpos del Estado. Con 22, a lo mejor con 23 puede ser. 23, 24. Ah, bueno. Claro. No me acuerdo. Pones a exagerar. Ya me quedan unos meses, me quedan unos días más de tener 50. Y entonces, pues te llaman y a veces, pues, los casos de los policías que comentaba, pues vino por otro policía que nos conocía, el referenció de nosotros y tal. Otras veces es el abogado que te empieza a llorar y digo, mira, yo tal. Esto es un caso de que lo habíamos comentado, el de pornografía infantil que habíamos hablado. Que el niño lo conoce, al chico lo conoce desde pequeño, que no. Te llora, al final te salta la fibra y dices, bueno, deja que haga tal. Y depende. Lo de los menores, pues era en este caso una abogada no conocida, por mi parte me refiero, se puso en contacto porque le he referenciado, no me acuerdo por quién, porque además me lo dijo, pero no me acuerdo la persona. Tío me dijo que era un tema de menores, que era un tema que eran de X menores que estaban mal, por una mala praxis judicial, etcétera, la que queramos entender, y que necesitaba nuestra ayuda. Entonces empezamos y, pues, no sé si 7 informes en 2 años o 4 años, no me acuerdo, de manera gratuita. Es decir, nos pide algo, todo lo que sea y que podamos, porque al final tienes carga de trabajo, tienes cosas, tienes familia y que cuadre. Yo la suerte que tengo es que tenemos 6 horas, entonces
Cuando acabo 5:30, 6, pues disfruto de mi enano, que en estos momentos para poder estar, para hablar contigo, pues lo he metido en la ludoteca. Y entonces, porque, y entonces lo que hago es así, o voy a dar un paseo con él, depende, como cuadre, Ya. y después el niño a las 8:30, 9 está en cama y ya tengo tiempo para poder, yo desde las 9 hasta la 1 estoy trabajando. Madre Entonces, mía. claro, Oye, una yo pregunta me que... levanto a las 6, 7, dependiendo, y me acuesto a la Ya. 1, 12:30, 1. Madre mía. Entonces, pues 6 horas. Yo tuve Qué un jefe, perezoso. pues yo estuve de director hace años en un centro tecnológico, en director de temas de I+D+I, en temas de ciberseguridad, y el presidente de dicho centro tecnológico dormía 2 horas. Y yo dije, yo soy incapaz de dormir 2 horas. Puedo llegar a las 6. Bueno, sí que es cierto que el récord fue 36 horas sin dormir. Y yo sé que dormía 2 horas porque a él lo veía, digo, pero sí, no sé cómo aguantas. Pero era una tras otra. Y tal, pero sí que es cierto que hay gente que con 2 horas le llega. Yo, gracias a Dios, 6, 7, depende. Bueno, habrá que ver a qué edad llega. Eso es lo que habrá que Pues ver. tiene 70 y tantos. El que había Ya. sido mi jefe y presidente del centro, ahora tiene 70. De hecho, es uno de los que me referencias. Ya. Y me manda cosas de esas. Entonces, Ya. desde cuando lo encuentro y me comenta y todo esto, entonces sí. Ya. Bueno, pues mira qué bien. Oye, se me ha ocurrido mientras hablabas, ¿hay olimpiadas de peritaje informático donde os presentéis de todos los países a ver quién revienta antes o quién saca antes algo? No, yo que yo sepa, no. Sí que hay cierto que puede haber laboratorios, hay pruebas, igual que es un momento de Pero no temas. hay competiciones a ver quién destripa antes un A ver, servidor de no sé qué. cuando era joven, estamos hablando que tenía 20 y tantos años, sí que creamos, antes de haber el INTECO o INCIBE, ¿vale? Y haber el CCNCERT, que era Centro de Respuesta de Incidentes, había el primer público, digo, el primer CERT, Centro de Respuesta de Incidentes público, que era de las universidades, que era, y de centros de investigación, que se llama Virister. Y entonces había gente muy buena ahí, que sí, algunas se ha quedado y otras se ha ido, ¿vale? Por todo lo que ha pasado. Y entonces creamos hicimos, de hecho estuve de jurado en 2 o 3 tal, estuve de jurado internacional en retos, se llaman retos forenses, ¿vale? No es una olimpiada, pero creas unos retos, Bueno, sí, es en donde evalúas los informes, hasta dónde ha llegado, etcétera, ¿vale? Algo como puede ser en las prácticas que hago de laboratorio a los alumnos en Forensic, de dispositivos móviles o de malware, etcétera. Pero en este caso, pues das 3, 4 meses y IRIS-TERT con el IRIS-TERT, se llama IRIS-TERT, ¿vale? El Centro de Respuesta a Incidente IRIS, que pertenecía al CSIC, ¿vale? Así, junto con el CERT de México, el UNAM, crearon varios retos, de los cuales yo tuve la suerte y el honor de ser jurado internacional con ellos y con otros compañeros de la Policía Judicial, tanto de México como España, etcétera, y otros profesionales, y sí, lo había. Sí que sigue habiendo alguno, pero yo no tengo tiempo para meterme en esas cosas ahora. A mí dicen, No, sí, se me ha ocurrido de pasada, digo, oye. es mucho trabajo, eso es mucho trabajo. Que me gustaría, si tuviese tiempo, sí, volver a lanzarlo, porque yo creo que fueron unas iniciativas, estábamos hablando cuando poca gente se dedicaba a Forensic, no había herramientas como Celebrate, Magnet, solo teníamos Autopsy y teníamos Encase, estamos hablando de hace 20 y tantos años, 20 años aproximadamente, y digamos, los que hacíamos Forensic de aquella era al estilo manual, con scripts, no había ninguna herramienta salvo la Autopsy o el Encase era de Carver, el que utilizaba en su momento la Policía Judicial, y 5 años después o 10 años después salió el Celebrate. O sea, hace muchos años. Me parezco un abuelo, pero sí será abuelo. Claro, ya estás para contar. Uy, si yo esto lo vine a hacer. Sí, pero no me acordaba de eso. Pero sí, tal. No me acordaba yo de esa faceta mía. Hostia, muy mayor. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto del robo de información del SOC pirata? No, lo que estás hablando es... Lo que estás hablando es de un caso que habíamos hablado hace tiempo, ¿vale? En el cual era un tema de propiedad intelectual, en el cual una gran empresa, ¿vale?
metió software pirata en su compañía y después le demandaron. O sea, voluntariamente. Sí, claro, su empresa. O sea, le dio a sus empleados software pirata. Su IT, su departamento de IT, y lo que hizo, instalaron un software que costaba pues de 20, 10, 5, depende de lo que utilizases, el tipo de licencia, y lo tuvo durante unos cuantos años. Entonces, en este caso hablamos tipo AutoCAD, Katia, ¿vale? Katia es muy prolífico hacer este tipo de denuncias, ¿vale? Y le metieron una denuncia de 20 millones de euros. ¿Vale? Nosotros cuando hicimos, ahí nos viene de rebote, nos viene por un abogado, no por el abogado que tenían contratado, sino vino por otro abogado, que era socio de una de las mayores firmas que hay en España, que me conoce, de hecho lo teníamos contratado yo cuando estaba en el centro tecnológico, para todo el tema de patentes, todo el tema de propiedad intelectual del software y todo lo que creamos, lo teníamos contratado. En su momento no era socio, después fue socio, y vino por ahí porque me conocía de todas esas movidas hace muchos años. Y entonces en la pericial consistió, ese tipo de periciales, cuando te viene una empresa tipo BSA, Katia, Autodesk, etcétera, en el cual te acusan de tener software pirata, es decir, software de ellos, pero que no estás pagando sus licencias, o sea, como conocemos, software pirata, lo que hacen es, primero, no hacen una adquisición de datos como tal, van por orden judicial, solicitan por orden judicial entrar en los dispositivos, entran, ¿vale? No hacen un clonado de discos ni nada, hacen una metodología muy sui generis por el precio que cobran, los peritos que tienen, ¿vale? Son peritos concretos con los que ellos trabajan, y en este caso pues solicitaban una sanción económica de 20 millones de euros por todos los costes que tenían de sus software pirata, en una empresa pues ponle con 80 trabajadores, ¿vale? Y que podían no había tanta licencia. Y cuando hicimos nosotros la investigación, ¿vale? Aparte de informar de que las adquisiciones no habían sido correctas, que habían duplicado información, etcétera, nos encontramos que realmente deberían de pagar, contando con el coste que costaba el software, 2 millones de euros, 1.800.000 para ser exactos, ¿vale? Entonces, de 20 millones a un 10% o menos, o sea, te quedas con un 10% y te quedas casi en 2 millones de euros, es bastante notable. ¿Qué pasa? Que a una empresa del sector X, porque al final es el sector industrial, porque está haciendo cosas para vehículos, para empresas de fabricación de vehículos, empresa aeronáutica o lo que tú quieras, ¿vale? Porque AutoCAD, igual que Katia, es para este tipo de empresas, ¿vale? De fabricación. La cuestión es que pasamos de 20 a 2 y realmente al final se queda en 2, ¿vale? Pero el susto para en el plan estratégico que tiene la compañía de crecimiento, le metes 20 millones, a lo mejor 20 millones, pues tiene que una ampliación muy, muy gorda, ¿vale? Claro. Entonces, yo, aquí en este mismo podcast, yo le hice una entrevista a Alfonso Sort, que en su día fue director de Adobe en España, y también le tocó ser presidente de la BSA, de la Business Software Alliance, que era como la mafia del software oficial, o sea, era un grupo de matones que se dedicaban a hostigar a los usuarios cuando detectaban que tenían software pirata mediante amenazas y de todo tipo de malas praxis. Y bueno, ahora que él lo ve, ahora ya está jubilado y tal, dice que le sorprende y que no está de acuerdo con esas formas, pero eran las que utilizaban los amigos. Sí, cierto es. Muy parecido a las de la industria musical, por así decirlo. Sí, eso estaba pensando en eso mismo. Pero sí que es cierto, a ver, BSA esa parte lo hizo incorrectamente, pero hizo una cosa que hizo bien. Porque, a ver, también no solo fue contra el cliente final, que fue contra las empresas de informática que metían software pirata. ¿Vale? Entonces, muchas veces a lo mejor el cliente final no era conocedor de que le está metiendo un software pirata, ¿vale? En Windows, etcétera, que también sí, un Photoshop, no tiene por qué tener conocimiento de ello, ¿vale? Y ahora que te metan... Y bueno, también es cierto que en aquella época solo había Windows, había entorno Microsoft, empezó a haber Linux, y entonces de pronto empezaron las empresas de informática, microinformática, como le llamamos, ¿vale? A instalar ya... Se dice, ¿no quieres sistema operativo? Pues te meto un Linux.
Pero claro, porque un ordenador sin un software por detrás que funcione no sirve para nada, es una caja tonta. Es decir, te puedes gastar 2.000 euros, pero como no hay un software tipo de Microsoft o un Unix o Linux en el cual esté trabajando por detrás para hacer que sepa comunicarse con el cacharro que tienes, con el hardware, es así. Pero sí, las prácticas que fueron bastante duras y algunas de ellas aún sigue existiendo. BSA no está a ese nivel, pero hay unas, a nosotros nos vienen casos de vez en cuando de ese estilo. ¿Vale? Sí, y la negociación es, por nosotros nos tocó negociar la abogada que utilizan, los abogados que utilizan normalmente son catalanes. La abogada no era, y el abogado no eran malos. Pero, por ejemplo, vino el director comercial y el editor de licencias para temas de compliance y no le bajaba hubo que ir a juicio. Que al final, gracias a Dios, nos dio la razón, pero intentaba negociar. De hecho, el cliente dice: mira, vende 20, te pago 8, la mitad de licencias, tal. Y es complicado. A ver, lo que pasa es que te da un susto, claro, porque depende del momento en que te pille, no tienes cash para pagar 20 millones de euros. Es que además es David contra Goliat, claro, ellos tienen dinero infinito para litigar. Y tú, pues con lo que te pille en ese momento, no tienes. Pues eso mismo, entonces. No es algo que las empresas tengan presente. Es verdad que la BSA y sus coláteres consiguieron que a todo el mundo se le metiera en la cabeza que el software había que pagarlo. Bueno, sigue habiendo software pirata porque no sigue entrando. Sigue habiendo, pero ya sabes que es pirata. O sea, ahora ya no puedes decir que es que no. Oye, es que esto no sabía que había que pagarlo. No. Bueno, o sea, pues sigue habiendo piratas porque eso los hay en todos los ámbitos. Pero, igual que hay gente que se va sin pagar del bar, si puede, si le das la oportunidad. Simpa, el famoso Simpa, sí. Pues eso, o sea, chorizos los hay en todos los ámbitos, pero ahora por lo menos eres consciente de que estás haciendo algo que no está bien. Sí, pero los precios también han bajado muchísimo. Es decir, a cierto software no, pero Adobe que estabas comentando, el Adobe Photoshop o el Adobe, no el Reader, que es gratuito, pero tú tenías el Adobe Acrobat, que era el de pago, estábamos hablando que eran unos precios elevadísimos y que no había nada. O sea, o lo comprabas o no había otro. Ahora sí que es cierto que han bajado precios y de hecho, y además lo haces bajo demanda, cuando necesitas lo contratas y a lo mejor estamos hablando de 20 euros mensuales por usuario. Sí, es un precio muy razonable. Y con los software más potentes, pero también es cierto que si no tienes software gratuitos en otros lados. Tanto por online como a los PDF, por ejemplo, u otros, que sean o no recomendables por otros motivos, tal. Pero digo que a los usuarios no empresariales le dan facilidades. Sí, bueno, y si usas un Mac, pues tienes vista previa que te va a resolver el 90% de los problemas que puedas tener con un PDF. Mac tienes muchas cosas que ya tienen incluidas. Claro, es cierto. Pues, después, otra vez, el Mac, el problema que tenía las compatibilidades en el pasado. Ahora, obviamente, gracias a Dios, y con el M1, que a mí me daba M1, M2, M4, tal, va muy bien. Y ha pegado un salto, yo me acuerdo los primeros, que era con disquetes, el famoso... tal, y que tenías que tener el Power PC que después sacaron, que tenías que tener una aplicación para hacerlo compatible, una pequeña aplicación para meterlo en el... Sí. Pero bueno, todo eso se ha visto que o integras y si no, estás muerto. Sí, hombre, poco a poco todo ha ido convergiendo a estándares, entonces ya el funcionamiento habitual de la gran mayoría de las cosas pues son estándares como es el correo electrónico o el PDF o el MP3 o el MP, o sea, el JPG, etcétera, ¿no? Con lo cual la compatibilidad está mucho más garantizada. Todavía yo tengo una empresa que guardan los mensajes, cogen desde Outlook, ellos usan PC y arrastran el mensaje directamente a la carpeta para archivarlo, con lo cual te encuentras con archivo .msg, creo que es, o algo así, uno fue propietario de Microsoft. O MSG, dependiendo de qué tipo de Outlook tengas, y depende de correo principalmente. Que no lo abre TextEdit, no lo abre Mail, no lo abre tal, no lo abre Outlook. Si lo sueltas sobre Outlook de Mac, te abre un nuevo correo electrónico con un adjunto que es el Message. Pero tiene una cosa buena lo que están haciendo. Tú, aunque están en un entorno desfasado, tú cuando haces un análisis y algo rápido para decir, y eso lo hace el departamento de ciber, normalmente de las compañías, te mandan, esto es un phishing o este correo es legal.
Dice, mándame el MSG o el ML, arrástralo y entonces es mucho más sencillo. Dice, ¿qué tengo que hacer? Pues arrastrarlo contra el escritorio, enviarlo por correo al departamento de ciberseguridad de la compañía y te lo analizan. Y dices, es tan sencillo, sí. Y entonces compruebas porque ahí tienes las cabeceras y tienes toda la información para comprobar. Sí. Bueno, yo en el Mac me he tenido que descargar una aplicación para poder ver los archivos de Outlook. Y es como un interfaz donde tú igualmente arrastras ahí, entonces ya sí que te muestra lo que hay dentro del mensaje. Sí, eso. En fin, esas cosas del pasado, ¿no? Que en cuanto no es un estándar, pues es lo que ocurre, ¿no? Que ya ahí surge la fricción. Bueno, en la vida es así, pero hablando de lo que hablábamos de propiedad intelectual del caso de que te estábamos hablando y de la mala praxis no, de la equivocación en este caso. Antes estuvimos hablando de juez instructor, tal, pues mira, en este caso la procuradora y el abogado se equivocaron y metieron información de una compañía con respecto a la otra. Es decir, mandaron el informe de otra compañía. Por tanto, el caso una vez que informamos de que no había evidencias, no había pruebas, se habían equivocado, se quedó sin caso. Y los 4 millones de otro caso en el que estuvimos que estaban reclamando se quedó en cero. ¿Pero por qué? Porque se equivocaron. Fue una confusión a lo mejor de todo el chorizo que enviaba de todas las empresas, que fue una campaña muy dura por parte de este fabricante, pues intercambiaron evidencias e intercambiaron informes. Se equivocaron. Una empresa, ya no se puede, una vez que encuentran el informe adecuado, no pueden volver a abrir el caso. Podría, lo que pasa es que ya no tiene sentido. Es decir, la prueba no te vale. Porque ya. En este caso, a ver, lo que llegaron es a una negociación donde compraron las licencias, que es lo que tenía que hacer la otra empresa. Pero la sanción que pedían de 4 millones, que realmente no eran 4 millones, eran 800.000 euros, ¿vale? Que después también es cierto que yo siempre digo, igual que los abogados, eso es una cosa que aprendí mi padre, es mejor un mal acuerdo como en juicio, porque cuando entras al juicio no sabes lo que va a pasar, es lotería, ¿vale? Depende que tu abogado esté bien, que el otro abogado esté mal, o que los dos estén bien, pero que tengan las evidencias oportunas. Depende de muchos casos. Depende a el juez quien crea o quién es más, porque ve las evidencias, pero después obviamente ve las declaraciones y uno le da más confianza que otro. Entonces al final es mejor llegar a un mal acuerdo, pagarse un poco más, y aunque no sea justo, y así estimo oportuno. Sí. Entonces es así. Bueno, José Luis, ¿tienes alguna perla más, algún caso jugoso que llevarnos a la boca? Tendremos, pero si quieres lo dejamos para la próxima semana. Ya hablamos regularmente, tenemos muchos casos. Hay muchas cosas para hablar. Sí. Muchísimas. Aquí nos deja y nos va a dejar así el tío. Sobre todo por la sencilla razón de que llevo tiempo con mucho lío general. Y el año pasado ha sido un año complicado, murió mi padre, etcétera, y muchas cosas más. Entonces, un año complicado, pero este año ya podemos hacer unas cuantas, las que quieras, podemos hablar de todo lo que quieras, sin límites. Pues fijaos si es majo, José Luis, que no hay ni que empujarle, ya se brinda él solo. Bueno, ojo, no nos olvidemos de los cumpleaños de nuestras mujeres por si acaso pasa. No. Lo primero es lo primero. O de los hijos, por si acaso, que nos podemos equivocar, que la pasión a veces nos mata. Sí, hay momentos que no son nada oportunos. Es decir, tengo que grabar un podcast. Y dices, vale, pues lo vas a grabar desde el sofá, que donde vas a pasar la noche. Exacto, eso mismo. No será la primera ni la última vez que no nos damos cuenta, porque al final es una pasión. Sí. Mira, estaba hablando yo con el responsable de ciberseguridad de una gran compañía hace, pues en diciembre, que recuerde, y de pronto, porque mi prioridad está tal, y de pronto le digo yo, pero tú tienes hijos, y tus hijos, dije, me olvidé, espera, mis hijos. Ya, se había olvidado de dar. Tienes razón. Como vienen en el paquete, pues muchas veces los damos por descontados. Pero puso mujer e hijos, no hijos y mujeres. Yo dice mujer e hijos, porque había dicho primero trabajo, después no sé, está metido en otro tipo de sector que no solo es ciberseguridad, ¿vale? Que también le apasionaba. Y después mujer e hijos. Digo, ¿y tus hijos? Pero no me has dicho que tienes tal y que ahora ibas a ver a los niños. Ostras, que me olvidé. Y primero, empiezo a reformular. Gracias. Claro, muy bien. Bueno, pues amigas, amigos, aquí vamos a dejar este pequeño atisbo
a la actualidad por un lado y a los entresijos de la vida informática, del uso de dispositivos, del mal uso de los dispositivos, del pirateo de los dispositivos y de cómo tiene que llegar luego José Luis ahí a separar, ¿cómo es esto que luego si no Juan me regaña? El grano de la paja, pues para decir qué es y qué no es, qué se ha adulterado y qué es correcto. José Luis, muchísimas gracias por encontrar este rato para venir aquí sacrificando la estancia con tu hijo. Vete a rescatarlo allí de la piscina de bolas antes de que su madre pregunte qué habéis hecho. Que puedas meter así una especie de paréntesis general. No, el niño en este caso es pública, es completamente pública. Es una de las grandes labores que hace el ayuntamiento. Y el niño, pero además es que muchas veces yo lo dejo en casa, pues estábamos jugando a las cartas o otro tipo de cosas, o de un paseo y dice, no, quiero ir, y yo siempre le digo, ¿qué droga le dais al niño? Porque todos los niños quieren, digo, quiero ir allí, y digo, pero Lorena, ¿qué droga le das a mi hijo? Porque está cansado y dice, quiero ver a Lorena. Digo, bueno. Bueno, pues nada, si insistes. Entonces, es una de las grandes labores que, en este caso, una administración local, que lo está haciendo muy bien. En este caso, esta ludoteca depende de Juventud y gracias a la Concejalía de Juventud, pues mi hijo está disfrutando y yo tengo tiempo de estar hablando con él. Estar aquí con los amigotes. Exacto. Bueno. Oye, que de verdad que muchas gracias. Que no te preocupes, que no se me va a olvidar que has dicho que grabaremos regularmente. Sí, las que quieran. Ahora, en serio, tengo tiempo. Además, sé que voy a decir un secreto. Esto es como la resistencia o la revuelta, como se llame. Sale a cualquier hora, pero realmente la grabamos a partir de las 6. Claro, efectivamente. Entonces, puede ser a las 8 de la tarde, como puede ser a las 6, a las 10. Claro, por la mañana hasta las 6 no empieza a las 6 como mínimo. Entonces, esos horarios completamente libres, sin ningún tipo de problema. Fenomenal. Y a vosotras y a vosotros que estáis ahí cada semana escuchando estas charlas, esperamos haberos entretenido, que hayáis aprendido algo de qué cosas pasan por el mundo, de en qué líos te pueden meter si se esfuerzan un poco. Y nada, como siempre, desearos que seáis buenas personas, que seáis felices y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias a vosotros.